Bienvenidas a Kennedy Mujeres Seguras, un espacio donde la escucha, el aprendizaje y el poder de las mujeres se encuentran. Tu palabra importa y tus derechos también. Aquí avanzamos en la construcción de una localidad libre de violencias. Comencemos. Advertencia. El siguiente episodio puede contener relatos y o descripciones de violencias de género que pueden resultar sensibles o desencadenantes para algunas personas. Recomendamos discreción al escucharlo. Este espacio tiene como propósito visibilizar, reflexionar y generar conciencia desde las voces de mujeres que han vivido o acompañado estas realidades. Escucha con respeto y empatía. Hoy nos acompaña Carol Solís, una mujer con un perfil muy amplio y, como dicen por ahí, más preparada que un yogur. Es politóloga, PhD en ciencias políticas, consultora en comunicación política, profesora de la Universidad del Norte y creadora de contenido. Carol nos estará acompañando para hablar acerca de las acciones colectivas y las estrategias ciudadanas que transforman nuestro territorio. Carol, bienvenida. Muchas gracias por estar acá en este espacio. A ustedes y a ti, Valentina, gracias por la invitación. Bueno, Carol, cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo y de todo tu trayecto. Bueno, yo inicio estudiando ciencia política hace ya 14 años prácticamente y desde entonces me he quedado en la línea de comunicación política, trabajo en particular campañas negativas, o sea, tengo un interés particular por entender cómo la negatividad, las emociones negativas le juegan a la gente y además como mujer me enuncio desde el feminismo, me considero también una mujer activista que lucha por sus derechos y que desde allí hago un trabajo también de creación de contenido que versa entre asuntos de política y opinión y pedagogía política y asuntos de género. Wow, Carol. ¿Y cómo empezaste en este mundo a empezar a incluir el mundo de la política con el mundo de las redes sociales? ¿Cómo inició esto? Justo fue en el 2020, en el marco del paro nacional, yo era todavía estudiante estaba terminando mi doctorado y fue una forma como asociativa de colombianos en el exterior de reunirnos y empezar a hacer escritura, espacios digitales en donde compartíamos opinión sobre lo que estaba pasando en Colombia y apoyábamos desde allí a la gente que se estaba movilizando por sus derechos. Bueno, aprovechando el espacio para que nos cuentes cómo sales en redes sociales para que te puedan seguir. Carol Solís Luengo. Como siempre, empecemos con nuestro glosario express para entender y actuar. La palabra de hoy, acción colectiva. Acción colectiva es cuando un grupo de personas se organiza para cambiar una situación que les afecta. En el contexto de mujeres, hablamos de marchas, redes de apoyo, juntanzas, mapeos comunitarios, brigadas de cuidado o denuncias públicas. Es la forma de convertir el miedo individual en fuerza común. Bueno, Carol, y ya para entrar un poquito en materia, me gustaría que nos contaras qué significa para ti caminar tranquila en un espacio público. Caminar tranquila en un espacio público para mí significa tener la oportunidad de habitar la ciudad en una forma en la que me sienta segura y eso está atravesado por no tener una mirada lasciva permanente de alguien que ve mi cuerpo y se siente, está siendo hipersexualizado. Yo casi siempre digo que ahí empieza como la sensación de inseguridad, que es una sensación que además solo las mujeres entendemos muy bien, que es, no importa cómo estés vestida, no importa cómo te veas, si sales a la calle y sobre todo si no estás rodeada, si haces como ese acto que pareciese un acto cotidiano, pero que puede ser a veces un acto de atrevimiento, sobre todo si es en la noche, incluso de valentía, un poco que te puede poner hasta poner en riesgo, implica que no nos sentimos seguras porque empieza como con una mirada que uno nota y que se siente como muy penetrante al andar por las calles y que después se torna en ocasiones en una palabra que es violenta, que es morbosa, que nos termina haciendo sentir inseguras y distantes de la forma en que deberíamos sentirnos frente a la ciudad y la posibilidad de habitarla.
Tienes razón, Carol, y es que nosotros creemos que la violencia se presenta solo en los hogares o en un espacio cerrado, pero realmente cuando salimos a los espacios públicos también nos enfrentamos en esto, ¿cierto? Es por eso que me gustaría que nos contaras cómo se manifiesta esta violencia contra las mujeres en un ámbito, en un espacio público y también en la parte de la política. Bueno, la palabra que nosotros en el espacio público generalmente le damos, y el mundo de las palabras es muy importante porque cuando podemos nombrar las cosas, podemos trabajarlas, y es el acoso callejero. Acoso callejero que puede ser ese acoso, como mencioné antes, que viene desde la mirada lasciva o desde la palabra, pero también el acoso sexual, el que ya se torna como en ese tocamiento físico de las mujeres y en esas formas de rozarlas o de no permitirles habitar de forma segura en entornos como, en el caso de Bogotá, el Transmilenio, los espacios públicos como los parques. Vemos muchas noticias en redes sociales, por ejemplo, nosotros que las utilizamos mucho, vemos a mujeres que denuncian que salen en bicicleta y que alguien les toca por detrás y que se sienten muy inseguras, o sea, el hecho de que no pueden ni siquiera salir a hacer deporte. Esa es una de las tantas formas en que se manifiesta, algunas otras más crudas, como la violencia sexual, que también puede ocurrir en el espacio público. En el caso de la localidad de Kennedy, nosotros hemos visto los datos y en el 2021, por ejemplo, Kennedy fue una localidad en la que reportó los más altos índices de feminicidios, algunos acontecidos en el espacio público, otros en espacios que consideraríamos privados como la casa, pero eso da cuenta también de unas dinámicas sociales en donde no estamos seguras en ninguno de los entornos que habitamos. Y en la política, puntualmente, la violencia, o sea, la política para empezar es un terreno hostil, o yo siempre la describo como un terreno hostil. ¿Por qué? Por su naturaleza, porque está distribuyendo el poder y el poder es una cosa escasa, una cosa que no todo el mundo puede acceder. Entonces, eso hace que se torne como un campo de batalla entre gente que quiere obtener ese recurso, que es como un recurso público, o sea, la promesa es que todos podemos participar en política, pero la práctica es que no todos podemos, por un mero límite de cantidad de poder a distribuir, acceder a él. Entonces, en naturaleza es hostil, hostil para todo el mundo que quiera participar en política, pero en el caso de las mujeres es un terreno doblemente hostil, lo llamo yo. ¿Por qué? Porque dentro de la política también nos tenemos que aprender a mover con base en unos estereotipos de género que pueden ser muy violentos para nosotros. Un ejemplo que para mí es bastante diciente es cómo las mujeres, por ejemplo, se nos permite hablar de algunos temas y se nos considera que tenemos capacidad en ellos. Por ejemplo, si las mujeres fuésemos a hablar de cuidados, vengan y hablemos con las mujeres. Maternidades, lo podemos hablar con las mujeres. Vengan y participen en política. Pero seguridad y economía, esos son temas masculinizados. Esos no son temas en los que se considera que las mujeres son aptas para participar y eso empieza a minar nuestra capacidad de tener voz y participación en espacios públicos. Hay otras formas también, está comprobado, hay muchos estudios que demuestran la dificultad para la financiación política que tienen las mujeres. Entonces enfrentan unas barreras de puntos de partida en relación con la capacidad que tienen los hombres de movilizar recursos para hacer sus campañas. Y bueno, luego vemos que también hay unas formas muy violentas en los entornos digitales, se ve muchísimo también como unas formas sexistas diferenciadas en las que se insulta o se maltrata a la mujer que se atreve a romper el molde, y digo romper porque todavía tenemos un Congreso que no llega al 30% de participación política de las mujeres, todavía no tenemos una presidenta mujer en el país, entonces la mujer que se atreve a llegar a esos espacios confronta una forma diferenciada de violencia desde la palabra también, que hace que sea ese terreno, como yo lo llamo, doblemente hostil. Trayendo un poco el ocio a esta conversación, me parece muy importante algo que dijiste acerca de cómo salimos vestidas, ¿cierto? Y algo en cuanto al salir a hacer ejercicio, por ejemplo, en horas de la mañana, acá ya se juntarían estas dos cosas, las prendas de vestir y la inseguridad. Y es muy triste ver esto porque generalmente, la cotidianidad de una mujer vive su día a día a todas las mujeres que son madres, las mujeres también que están a cargo de personas mayores o simplemente de sí mismas y tienen un trabajo de jornada completa y solo encuentran un espacio para su ocio, para salir a hacer ejercicio y, por ejemplo, es de 5 de la mañana y no lo puedes hacer con plena seguridad simplemente porque las calles, los espacios públicos no nos prestan esta seguridad. Desde tu experiencia, ¿qué vivencia sientes que han presenciado las mujeres en cuanto a la violencia? Bueno, yo ahí empezaría, a mí siempre me parece muy importante en estos espacios
que cuando uno habla de violencias como contra la mujer o de violencias basadas en género, y a mí esta conversación me interesa mucho con los hombres también, porque yo creo que es muy importante involucrarnos, porque siempre nos quedamos pensando qué podemos hacer las mujeres, cómo lo sufrimos las mujeres, y no hablamos tanto de qué pueden hacer los hombres, cómo los hombres pueden vincularse a estas conversaciones. Y muchos sienten resistencia de hablar de violencia basada en género y mucha gente dice, eso no existe. Y a mí me gusta explicar que claro que sí existe y no quiere decir otra cosa que formas diferenciadas de violencia que nosotras sufrimos un poco más. Los hombres también tienen formas de violencia que los afectan desproporcionalmente a ellos. Nosotras hemos hecho el ejercicio de analizar, de revisar y de abrir diálogos para hablar de las violencias que basadas en lo que somos, que es ser mujeres, que no estamos definidas, ojo, solamente por eso, pero que nuestra condición también de ser y denunciarnos y reconocernos como mujeres nos define el mundo que podemos habitar y las formas en que podemos habitarnos. Entonces, vivimos formas diferenciadas, parto de allí, en las que nos toca vivir violencia, por ejemplo, esa inseguridad que enfrentamos en la calle. Y en este contexto particular de la calle, a mí algo que siempre me llama la atención y que me parece muy violento también en nuestra cotidianidad es que no solamente sufrimos de una sensación permanente de inseguridad cuando habitamos la ciudad, o sea, una limitación a nuestro derecho a habitar la ciudad, sino que sufrimos de una cosa que para mí es muy violenta y es una mirada muy policiva sobre lo que hacemos. Entonces, no solamente tenemos que estar atentas del entorno, sino que cómo nos vemos, porque si sales y el short está muy corto, tú te lo buscas. Si la blusa está muy corta, tú te lo buscaste. Si saliste sola, tú te lo buscaste. Entonces, como que no ganamos por ningún lado y creo que esa conversación es una conversación muy amplia y muy importante que tenemos que dar con los hombres y es, no nos estamos buscando nada cuando nos queremos poner cómodas o bonitas o si hoy hace mucho sol, supongamos en Bogotá, quiero salir desabrigada para gozarme la sensación un poco del sol sobre los hombros. Eso como en ese ejemplo puntual que tú pones. Pero además en la cotidianidad es como, yo casi siempre digo como politóloga, dime un tema y yo te digo cómo es político, dime un entorno y yo te digo cómo una mujer puede sufrir violencia y ha sufrido violencia en esos entornos. En el trabajo, acoso sexual y barreras, porque no solamente es como violencia como nos la imaginamos, agresiva, etcétera, sino también muchas barreras por nuestro ser mujer. Entonces, violencia, barreras y límites por maternar, por no tomar la decisión de hacerlo y ser juzgadas entonces por no hacerlo. En los entornos escolares se ha demostrado, por ejemplo, también, hay estudios que indican que en materias como matemáticas, química y física hay un sesgo incluso en los docentes que tienden a no enfatizar tanto en estas áreas cuando el alumno cuando la alumna en ese caso es mujer, sino que enfatizan un poco más en los hombres y las miran un poco y eso explica un poco los sesgos, perdón, que encontramos en las brechas de por qué las mujeres eligen menos carreras como las ingenierías o las llamadas STEM en relación con los pares hombres que les eligen. Así que no hay como un entorno, sino más bien como uno podría llamarlo un espectro de violencias que las mujeres viven en distintos lugares y que están atravesados por sus distintos contextos. Las mujeres cuidadoras, en Kennedy, 22% de las mujeres que reportaron trabajo de cuidado también reportaron haber sido violentadas durante actividades de cuidado. Y eso te dice mucho que incluso la mujer que está cuidando a otros, nadie la está cuidando a ella. Y sufren esos entornos de violencia y son cosas que tenemos que pensar y diálogos que tenemos que seguir dando como sociedad para transformarlo. Claro que sí, Carol. Algo que tú mencionas, que es la violencia agresiva, que es lo que nosotros principalmente pensamos cuando nos hablan de violencia, y realmente se evidencia en cosas pequeñas, como por ejemplo, lo que nos hablabas de las mujeres que cuidan en su cuerpo, ¿no? Que salen a la calle y son criticadas por su cuerpo, por la forma en la que están cuidando o por la forma en la que están llevando alguna situación. ¿Cómo crees que todas estas situaciones generan ciertas inseguridades en su cotidianidad de la mujer? O sea, que va más allá de las violencias, sino que en su entorno, pongo un ejemplo, que digamos, por el miedo a no salir en falda, tú tengas la inseguridad también de que tu cuerpo no estás a gusto con lo mismo, ¿sí? Como que vaya más allá. ¿Qué crees tú acerca de esto? ¿Cómo nos puede afectar a las mujeres todo este tipo de cosas? Bueno, yo creo que no es coincidencia que la mayoría de personas que reportan ansiedad somos las mujeres. Los estudios indican que entre el 65 y el 75% de las personas que reportan mayores niveles de ansiedad son mujeres y yo creo que eso tiene que ver mucho con las formas en que vivimos
como en un estado permanente de alerta. Y el cuerpo, todo lo relacionado con el cuerpo de las mujeres es un universo estético muy violento. No en vano se habla también de violencia estética y de las formas en las que las mujeres vivimos como pensando el cuerpo en relación con cómo nos vemos. O sea, tenemos que estar, a mí me gusta hablar mucho como del síndrome de la mujer maravilla, que lo detesto mucho. Yo creo que una gran mentira del capitalismo en relación con el empoderamiento es que ser empoderadas ya no era solamente buscar autonomía financiera, sino que tenemos que seguir cumpliendo todos los mandatos de la belleza y tenemos que seguir siendo perfectas. Vaya al gimnasio, póngase la falda, pero que le quede muy bonita la falda, sea mamá, pero que después no parezca que sea mamá, que vaya al gimnasio, pero por favor no te levantes con la ojera porque solamente pudiste ir a las 8 de la noche, levántate temprano a atender a los niños, pero después explica por favor porque eres la última en salir de la casa y vivimos en un estado de alerta y en un estado ansioso, lamentablemente derivado como de estas cargas que se esperan. La encuesta nacional del tiempo, por ejemplo, revela que las mujeres trabajan en labores no remuneradas más del doble que sus pares hombres. Entonces hay unas tareas que inician en el hogar que están muy en deuda de ser trabajadas. Por eso hablamos mucho de ese lema tan feminista de lo personal es político, lo íntimo es político. Ayer estaba en un evento de dos latinas y tenía ese gran letrero, lo íntimo es político. Y estas labores que muchas veces no son reconocidas, ¿no? Y Ujú. que también muchas veces no nos dan el mérito cuando lo logramos, sino que simplemente nos los atribuyen a belleza o a otras capacidades. ¿Qué crees tú por qué nosotros tenemos tan normalizado el hecho de que, por ejemplo, nuestros papás, nuestros familiares también tengan súper normalizado el hecho de la violencia a tal punto que tengan que decirnos cuando salgamos, no nos echen solo la bendición, sino, mamita, por favor, me avisa cuando llegue? Es un tema que no va solo por preocupación de la madre o del padre, sino que va mucho más allá porque la inseguridad, en este caso, por ejemplo, en la localidad con el tema de las obras, se ha incrementado un poco y tienen que recurrir a esto. ¿Cómo crees tú que podemos combatir todo esto? Yo no sé si tú alguna vez, que usas redes sociales bastante también, viste el reel que le preguntaban a los papás con quién dejarían a su hija en el bofe, si con un hombre o con un oso. Y es tremendamente llamativo que tenían que pensársela y hacían mil preguntas, como quién podía ser más violento con su hija, si un hombre o un oso. Y esa pregunta te dice mucho de cómo los hombres pueden entender las formas en que la violencia se replica a partir de las dinámicas en que se relacionan con nosotras las mujeres, pero que después si lo vas a hablar de forma directa ya no les gusta tanto. Y yo creo que hay como una labor pendiente muy grande sobre cómo tenemos que empezar a dar los diálogos para que nosotras podamos habitar entornos más seguros, para que nosotras podamos salir a la calle, para que esas prácticas que hemos vuelto cotidianas y parte de la rutina dejen de estar tan normalizadas. O sea, hemos normalizado las rutinas de cuidado frente a la violencia. Hemos normalizado que si las mujeres salimos, tenemos todas antes de dormir que preguntarnos si ya llegamos a la casa porque si no, hasta malas amigas somos. Entonces nos hemos impuesto las cargas de autocuidarnos frente a entornos violentos y no nos hemos enfocado lo suficiente en transformar los entornos violentos. Hay un concepto que no gusta mucho en ocasiones porque dicen como no se debe hablar de micro frente a ninguna forma de violencia, pero lo que yo entiendo, y por eso lo utilizo, es que lo que busca hablar es micro, porque es algo tan pequeño, y el concepto es micromachismos, y es tan pequeño que nos cuesta entender que es una práctica violenta que podemos transformar. Entonces hay micromachismos entre ellos, porque las mujeres cuando salimos a la calle no podemos simplemente irnos de rumba, sino que tenemos que estarnos dando el reporte del mega reporte de a qué hora llegamos. Eso responde a unas dinámicas machistas del mundo. ¿Por qué si salimos a la calle solas? Pregunta número uno que yo me hago cuando estoy rumbeando con amigas. ¿Por qué se me tiene que acercar un hombre a preguntarme lo siguiente? ¿Por qué tan solas? Yo digo, cuento una, dos, tres, cinco gatas, estamos aquí. Yo no estoy sola, pero hay una percepción de que la mujer que no está con el hombre está sola. Y eso es una forma de micromachismo que vamos aceptando, que vamos naturalizando en las conversaciones y que podemos transformar. Pero de nuevo, y voy a ser muy enfática en esa idea, eso implica vincular a los hombres en estas conversaciones. Si me lo preguntas, no sé cómo hacerlo muy bien,
A mí me cuesta mucho pensarme dar este tipo de conversaciones en entornos sin que esos entornos, cuando a veces están los hombres, se generen como ejercicios de revictimización, sobre todo. Entonces uno tiene que ser muy delicado, pero sí que creo que estamos en mora de caminar esos puentes que nos unan en las conversaciones. Claro, y es que si lo llevamos un poco más allá, este tipo de cosas las vivimos no solo en estos espacios, sino digamos, por ejemplo, que veo que tú también estás un poco involucrada de eso, al momento de viajar, el hecho de viajar solas también nos exponemos al tipo de violencia, ¿no? Que muchas veces las mujeres prefieren elegir decir, vengo acompañada cuando no estoy o me están esperando en el hotel cuando realmente no es así y como todos estos miedos nos previenen a no sé, conocer lugares, experiencias, el hecho, por ejemplo, de ir al cine sola, de ir a un restaurante sola, de ir a tu parque favorito simplemente por este tipo de violencias, ¿no? Sí, la última vez que estaba revisando datos, porque tengo un proyecto con una de mis mejores amigas que se llama Aguas Profundas y que tengo con Gina Borré, se llama ella, lo construimos a partir de experiencias de viajes para mujeres y estábamos como viendo datos detrás. 7 de cada 10 mujeres reportan que no viajan solas o que no han viajado solas. Y cuando les preguntan la principal razón, es porque les da temor. O sea, reportan temor. Un aspecto clave es, yo no me atrevo a irme a explorar. O sea, se pierde un poco, vamos a llamarle el derecho a la aventura, porque me genera temor e inseguridad sentirme sola. Entonces se nos va la vida esperando en ser dos, al menos, para hacer algo. En salir y encontrar a otra persona. Yo me considero, por ejemplo, una persona que un acto de rebeldía es salir a hacer sola las cosas y aspiro que si un día me pasa algo, no me regañen por haber estado sola. Es que se supone que tengo el derecho a no limitarme. Yo creo que una expresión que utilizaría es que las mujeres vivimos como con una libertad reducida lamentablemente producto de las formas en que hemos construido un mundo que tiende a ser un poco doblemente hostil para nosotros, para nosotros. Y es que, ¿sabes, Carol? Este miedo se vive no solo cuando estamos expuestas a esta violencia, sino cuando también la estamos viendo frente a alguien, ¿no? Cuando estamos viendo que de pronto una mujer está presente en alguna situación de violencia y nuestro pensar es, ¿cómo puedo ayudarla sin pensar qué me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, digamos, no sé, me va a inventar el caso de un robo. Están robando a una mujer y yo digo, ¿es ella o soy yo? Qué triste tener que pensar eso, en vez de solidarizarnos, perdón, y tener que decir cómo te puedo ayudar, cómo te puedo socorrer. ¿Cómo crees tú que pueden dejar las mujeres este miedo atrás para poder ir a ayudar a otra? Yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Una respuesta institucional más rápida. O sea, no po yo puedo podemos hablar eternamente de cómo nos creativamente imaginamos universos que nosotras mismas, a partir como de nuestras iniciativas propias, podamos construir, y de eso hay un montón de ejercicios en localidades como Kennedy, mujeres que están asociadas haciendo ese tipo de trabajos, pero sin duda alguna necesitamos respuestas institucionales más rápidas, entornos realmente seguros y pensados desde la seguridad para las mujeres. Y eso está atravesado por al menos 2 componentes. Uno, formación con enfoque de género a toda persona que haga parte de cualquier rama de las fuerzas del Estado. A cualquier hombre que interviene en el proceso, cualquier mujer policía, por ejemplo, que interviene en el proceso, es absolutamente lamentable que nosotros nos encontremos con ejercicios de violencia basadas en género perpetradas por actores del Estado, que tienen dentro de sus funciones el ejercicio del monopolio de la fuerza. O sea, ¿quién puede utilizar la fuerza en el espacio público de forma legítima? El Estado, para empezar. Entonces, necesitamos una respuesta institucional más rápida de una parte, pero además con actores que ejerzan esa fuerza de una forma legítima y con enfoque de género y con plena claridad de no violentarnos. Y dos, que las mujeres que habiendo sufrido una violencia y vayan a denunciar, no sean doblemente victimizadas y no sufran además de unos índices de impunidad tan altos. Más del 90% de las denuncias que ponen las mujeres por situaciones de violencia basadas en género se quedan en contextos de impunidad. Y eso, por supuesto, desincentiva además que tú le puedas decir a alguien, ve y haz justicia o levántate, defiéndete, si después cuando vas a denunciar el mismo sistema no reconoce la violencia que has vivido porque todavía el aparato judicial no está todavía lo suficientemente preparado para recibirlo. Y bueno, entrando ya un poco al mundo de las redes sociales, desde tu experiencia y desde tu perfil, ¿cómo haces para educar y movilizar a las mujeres? Bueno, esa me parece una pregunta difícil porque
yo no estoy tan segura que yo quiera intencionalmente movilizar a las mujeres. A mí me interesa tener conversaciones que sean sobre cosas que atraviesan mi vida y entiendo que esas conversaciones son colectivas. A partir de eso, todo es como un efecto mariposa que empieza a acontecer de forma natural. Pero es sobre todo una gran excusa para mí las redes sociales para que nos encontremos las mujeres y a partir de ese ejercicio consciente de la palabra podamos hablar de forma abierta y en un lugar seguro que para mí es, por ejemplo, mi cuenta. O sea, yo siempre le digo a las mujeres como mi inbox, por ejemplo, es como un lugar seguro para que me puedas dejar las cosas que de pronto no puedas decir en otra parte y que nadie te juzgue. Y de esa hay cuentas, todas hacemos como ese ejercicio, muchas de las mujeres que nos enunciamos desde el feminismo y que abrimos conversaciones. Me gusta de las redes sociales la capacidad que tienen como ninguna otra herramienta de masificar la palabra y de hacer que otra persona desde cualquier lugar se sienta menos solo. A mí, de las cosas que más me ha atravesado es la oportunidad de contar una historia que parece personal o que empieza en la vida personal y que se torna una discusión colectiva porque otra y otra se va sumando y te va pidiendo además consejos sobre cómo puede transformar su entorno, cómo puede educarse, por ejemplo, cómo puede, digo educación porque yo soy docente, me formé a través de un sistema de becas, lo he promovido muchas veces para que más mujeres puedan educarse y se vayan cerrando esas brechas que existen en materia de acceso a educación, pero sobre todo las brechas en, en los diferentes frentes de educación. Así que las redes sociales son eso para mí, son una gran excusa para que podamos dar conversaciones que de otra forma nos harían sentir que estamos un poco solas, sobre todo en entornos que son muy conservadores. Pasa mucho que las mujeres no nos atrevemos a hablar en voz alta de algunos temas en nuestros entornos más cercanos porque nos sentimos juzgadas o observadas, pero encontramos en las redes sociales como un pequeño tubo de escape en donde sí que podemos decir, "Ah, hay otra que se parece a mí". Hay otra, por ejemplo, que yo vengo del Caribe colombiano, que salida de Barranquilla puede pensar diferente, que tiene otra ruta de vida. Y si esa persona la puede pensar y puede ser disruptiva en su pensamiento, quizá también haya una ruta para mí. Si hay otra persona que se está pensando en cómo construir entornos seguros, yo también puedo hacerlo. Si hay otra persona que se atreve a anunciarse desde el feminismo, que es un lugar que puede ser muy violento, decirse feminista y ser caricaturizada, violentada por el uso de esa palabra o de ese lugar de enunciación, entonces otra pueda decir, pues yo también voy a explorar un poco qué es eso. Y es también una gran excusa pedagógica. Para mí las redes son un gran aula digital que a su vez me permite tener como personas atentas a el conocimiento, que quieran formarse y que quieran discutir conmigo siempre desde el respeto. Hay mucho hate en las redes, pero creo que ofrecen una oportunidad única también para tener un aula digital. Ya hay otras discusiones, que hay burbujas, información, etcétera, pero son un gran aula digital y yo lo veo así. Y es que tienes razón, ¿no? Aunque vengamos de contextos diferentes, pues siempre va a haber algo en lo que vamos a coincidir. Y qué chévere cuando podemos utilizar este tipo de herramientas como son las redes sociales para bien, ¿no? Para tener todo Sí. este tipo de pros en contra de la violencia. Y desde tu experiencia, ¿qué mensaje le dejarías a esas mujeres que quieren iniciar a alzar su voz por medio de las redes sociales? Bueno, yo dejaría un doble mensaje, uno para las mujeres y uno que me gusta también hablarle como a los hombres en ese sentido. Yo creo que las mujeres que quieren alzar la voz tienen que tomar una decisión que antes empieza por entender algo y es, no estás obligada a hacerlo. Eso es muy importante. Las mujeres tienen la capacidad de decidir en qué momento hablar, pero también en qué momento, si su historia personal no lo no le permite decidir, yo quiero tramitar esto o estas cosas en una forma que me sea a mí amable con mi proceso. Entonces, aún la mujer que no está dispuesta a hablar en público, pero que toma acciones para transformar la realidad de su entorno más privado y se rebeldiza y un poco y es contra norma y un poco y, por ejemplo, no permite alguna violencia o educa diferente a su hija para que no las admita, ya está teniendo acciones transformadoras. Porque si no caeríamos en pensar que todas tenemos que salir corriendo como a hacer activismo o a ser activistas. Pero sí, pasado ese momento como más privado, en donde también hay transformación, se elige salir a hacerse parte de discusiones públicas y hacerse parte de grupos o de asociaciones, yo creo que es muy importante entender que la transformación es colectiva.
O sea, que hay un gran poder en la posibilidad de encontrarnos con otras a partir de nuestros temas de interés o de los asuntos que más nos atraviesen en la vida para asociarnos. No existe tal cosa, o sea, hablamos mucho y aún así no hablamos lo suficiente de las violencias que nos atraviesan. Hablamos mucho y aún así no hablamos lo suficiente de las violencias que nos tocan la fibra más profunda de nuestros corazones, de nuestra alma, y de cómo después podemos tomar rutas que nos permitan resarcir el daño que sea que hayamos sufrido. No hablamos lo suficiente de salud mental, no hablamos lo suficiente de acompañarnos, no hablamos lo suficiente de lo poderoso que son las redes de amigas. Nuestras amigas no siempre tienen las herramientas como teóricas para acompañarnos, etcétera, pero el solo tener una red de apoyo pequeña que te pueda ayudar en cosas tales como el cuidado del hogar es tremendamente importante. Yo creo que las mujeres somos eso, somos como una gran red y yo siempre hablo mucho de un poema que habla que las mujeres son como las que les riegan los pies a la que está cansada, la que las cuidan. Entonces, todas las mujeres en ese sentido somos un poco cuidadoras. Y frente a los hombres, que se hagan preguntas para que nosotros nos dejemos de preguntar, ¿cómo creamos entornos más seguros para nosotras? ¿Cómo crean ustedes entornos menos violentos para nosotras? ¿Cómo se forman ustedes para transformar nuestras realidades? ¿Cómo ustedes cambian las dinámicas de relacionamiento? Desde que empieza con la palabra y que empieza, vamos a volar allá al inicio del podcast con esa mirada lasciva cuando vamos por la calle tratando de habitar el territorio. ¿Cómo ustedes pueden hacerlo diferente para que así no tengamos nosotras no solamente la carga, sino esto que a veces se siente un poco hablar solas entre nosotras, sino se integran a la conversación y están dispuestos a transformar eso que hemos llamado de construirse un poco, que suena un poco raro a veces, no a todo el mundo le gusta esa palabra, pero que no está tan difícil si uno toma una decisión consciente de al menos me voy a empezar a hacer preguntas. Empieza por preguntarte, ¿será que hay algo que yo pueda hacer para que mi amiga, para que mi hermana, para que mi mamá trabaje menos en la casa o para que ella cuando salga se sienta más segura? Y hay preguntas cortas y fáciles, la respuesta es siempre sí, sí hay algo que pueda hacer. Y es que definitivamente es un tema que nos involucra a todas las personas, ¿cierto? Es algo que me gusta mucho lo que tú dices porque es verdad, podemos hacer cambio desde cosas pequeñas en nuestra cotidianidad. Y bueno, hemos hablado acerca de la inseguridad a la acción. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos este mito que es las mujeres no podemos trabajar juntas? ¿Tú qué crees? ¿Que es mito o es verdad? Yo creo que es un gran mito, además uno tremendamente dañino. Hay una frase muy popular que es fatal, que es que las mujeres son el peor enemigo de otra mujer. No sé si alguna vez has escuchado a alguien. Lo que pasa es que a veces las mujeres son el peor enemigo de otra mujer. Y a mí me parece, para empezar, que esa es una frase tremendamente falsa. Yo creo que el peor enemigo de una mujer es la violencia feminicida. Ese es el peor enemigo de una mujer y debemos mirarlo juntas y hacer algo para cambiarlo. En la que la mata, porque para empezar quita el derecho fundamental a la vida. O sea, sin el derecho a la vida no hay ningún otro derecho. O sea, esa aniquilación de la mujer que ocurre cuando acontece ese lamentable delito. Ese es el peor enemigo de una mujer. Entonces, saquémonos de la boca y ese mito que nos hace tanto daño. El peor enemigo de una mujer es esa violencia intrafamiliar, es el no poder habitar la calle de forma segura, como lo hemos mencionado aquí. Es el tener que estar creando estas redes largas que nos quitan tiempo, que nos hacen sentir exhaustas para ver cómo nos cuidamos todo el tiempo. Ese es el peor enemigo de una mujer. Y es un gran mito porque lo hemos logrado ya juntas. Estamos aquí sentadas porque otras han podido trabajar juntas y porque todo derecho conocido de las mujeres ha sido porque hay otras mujeres que han trabajado juntas para lucharlo y para lograr su reivindicación. Entonces, el mito se cae por su propio peso porque tenemos un micrófono en este momento y porque estamos aquí haciendo política, participando, hablando de lo público, cuestionándonos y, por ejemplo, que la alcaldía diga, oye, que sean las propias mujeres las que digan cómo se construye aquí la política pública frente a sus necesidades, cómo trabajamos las violencias basadas en género. Esas son conquistas. Eso no fue que alguien por allá dijo en política, venga y le preguntamos a las mujeres. Eso fue que las mujeres se pararon primero y dijeron, me hacen el favor y vienen a preguntarnos a nosotras. Entonces, eso es un gran mito que debería caerse solo cuando se menciona, porque estamos aquí sentadas, porque hemos trabajado antes para lograrlo. Y yo creo que esa es la forma más sencilla quizá de entenderlo, que si nos criticamos a veces,
Que si el sistema también nos obliga a veces a vernos como competencia, claro que sí. Que si el sistema que nos enfatiza tanto en valorarnos desde lo estético, etcétera, a veces nos invita a una competencia que es injusta. Que si podemos ser duras entre nosotras, claro que sí. Somos seres humanos también. Que si podemos trabajarlo, sí. Podemos ser sororas, podemos ser empáticas, que no quiere decir que todas las mujeres me caigan bien. Simplemente quiere decir que puedo reconocer en otra con empatía que tiene unas luchas que son similares a las mías y que las podemos trabajar juntas. Si tomamos eso como punto de partida, lo demás creo que se puede solventar o resolver en el tiempo frente a cualquier dificultad propia de trabajar en equipo o propia de trabajar diferentes personas. Wow, qué gran forma de desmentirlo porque tienes razón. Creo que nosotras las mujeres solas podemos, pero cuando lo hacemos juntas podemos llegar más lejos. Así es. Y hoy en Acción por Ella queremos rendirle homenaje a todas aquellas mujeres que han salido a marchar, que crean juntas de acción, que denuncian, que cuidan a otras y que han cambiado esquinas con su voz. Y hoy quiero preguntarte, ¿qué acción podrías incluir en tu día a día para transformar estas violencias? Carol, y es que así como estamos visibilizando, también es importante desnaturalizar todas las violencias. Por eso, Carol, me gustaría que le dejaras un mensaje a todas estas mujeres que quieren intervenir en los movimientos políticos. Las mujeres, como las aguas, cuando se juntan, crecen. Ese es un mensaje muy poderoso que no repetimos lo suficiente. Nuestra voz en todo espacio es poderosa. No es cierto que calladita nos veamos más bonitas. Yo creo que ese es un mensaje tremendamente importante. Nuestra voz tiene poder, es una herramienta de poder transformador muy importante y ejercer nuestro derecho a habitar lo público y a debatir lo público está atravesado por hacernos parte de procesos políticos. Hacernos parte de procesos políticos podemos hacerlo desde lo que hemos hablado o enfatizado como a lo largo de este episodio. Podemos hacerlo en la calle, con nuestras amigas, porque hay conversaciones políticas con nuestras amigas y en la intimidad. Podemos hacerlo con una organización en el barrio, podemos hacerlo con otros grupos de mujeres alrededor de los temas que nos atraviesen en lo que sea como el espacio de la ciudad que queramos habitar y en donde queramos participar, pero también podemos hacerlo en cualquier otro ejercicio directo de poder. A las mujeres que quieran participar en política, por ejemplo, que sería de nosotras y mujeres como Esmeralda, Arboleda, que se dieron por allá la lucha sufragista para que nosotras podamos hoy salir muy campantes a votar en las elecciones y que lo hemos dado por sentado, pero no fue hasta el 57, 1957, que alguna pudo hacerlo primero, que sería de nosotras en las que se dieron la lucha para que pudiésemos ir a los entornos universitarios, que fue apenas en la década de los 30 en el caso de Colombia. O sea, hoy damos por sentado un montón de cosas que son realmente conquistas y reivindicaciones históricas que lograron mujeres que nos allanaron el camino. Por eso tenemos una expresión que es romper techos de cristal, ese montón de barreras invisibles que van un poco de viejas tesas por allá adelante rompiendo esos techos para que otras podamos caminar nuestra vida y habitar el mundo de una forma más segura, más amable, con más equidad, con más justicia, y las necesitamos allí también. A mí, por ejemplo, me gusta el activismo y me gusta mi rol de ciudadana y me gusta estar allí. Yo creo que allí hay también un poder transformador importante, pero admiro profundamente e invito a las mujeres que quieran participar en política a hacerlo. En el Congreso, por ejemplo, se está dando la que yo creo que va a ser una de las posibilidades y discusiones de una ley de las más importantes que puede haber, que es alrededor del cuidado y de la pensión de cuidado para las mujeres. Eso tiene el potencial de transformar a 500.000 familias en este país. En la política, por ser el escenario de poder por excelencia, se mueven las discusiones más importantes que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana. Así que es relevante que las mujeres lleguen a esos espacios. Si tuviese que resumirlo en una frase, me quedo con las dos primeras. Las mujeres como las aguas cuando se juntan crecen. Si quieres participar y hacer acción, bien, rodéate y busca otras con tus intereses y accionen juntas, que juntas somos muy poderosas. Y calladita no te ves más bonita, te ves sumisa, así que habla, habla duro y participa. Wow, Carol, qué gran mensaje y muchas gracias porque tienes razón en que damos por sentado muchas situaciones que ya vemos normal, como por ejemplo este espacio en el que estamos.
y es bueno seguir trabajando y construyendo por nuestras futuras generaciones, ¿no? Así que muchas gracias también por enseñarnos que el transformar realmente sí cambia nuestro diario vivir. Para continuar un poquito, vamos a incluir la sección de tu voz en Mujeres Seguras. En esta sección, en compañía de los formularios que distribuimos en nuestras redes, muchas mujeres nos compartieron cuáles son los espacios en los que se sienten inseguras en la localidad de Kennedy. Acá les vamos a comentar algunos de forma anónima de los cuales nos escribieron. Me da miedo caminar sola por la avenida Boyacá con Primera de Mayo, mal nombrada la cuadra Picha a cualquier hora. Ya como te comentaba, este espacio es una zona de tolerancia que hemos ya naturalizado el tener que vivir y presenciar vivencias que simplemente, aunque nosotros no estemos involucrados directamente, el solo hecho de pasar nos genera inseguridad. Evito tomar carros en aplicaciones por miedo a ir sola con un desconocido y a lo que me haga. Otra de las respuestas anónimas son: nunca bailo sin la botella junto a mí por miedo a que me puedan drogar. Otra de las respuestas es: suelo compartir mi ubicación en el grupo de WhatsApp de mis amigas para nuestra tranquilidad. De regreso a casa, suelo avisarle a mi familia para que salgan a recogerme a la Cali. ¿Qué crees tú, Carol, que tienen en común estas vivencias que, a pesar de los contextos, pues finalmente todas podemos vivir, independientemente tú desde el Caribe, nosotros acá desde la localidad? Es una realidad, y creo que lo mencionábamos antes, que las mujeres habitamos el mundo con una libertad reducida en relación con la forma en que los hombres se posibilitan vivir. Hemos tenido que normalizar unas prácticas que no deberíamos normalizar. No tenemos que normalizar. O sea, dejemos de normalizar que yo tenga que tener mi trago al lado para que no me drogue. Dejemos de normalizar que yo tenga que mandar 10 reportes si salí con 10 amigas para que todas estén tranquilas que llegué a la casa. Dejemos de normalizarlo. O sea, quitémosle la etiqueta de normal y pasémoslo a la categoría de violento, y que entonces el mundo se transforme alrededor de eso y no se nos imponga a nosotros la carga, que además es una carga de tiempo. O sea, no solamente tenemos más trabajo no remunerado en la casa, sino que se nos deja también como la carga de autocuidarnos todo el tiempo, pero en el sentido de un entorno que no es tan seguro como debería. Enfatizo nuevamente instituciones más rápidas e instituciones no solamente más rápidas para actuar en pro de nuestra seguridad, sino de intervenir en pro de ejercer justicia allí en las ocasiones en las que tenemos la valentía de denunciar que hemos sido violentadas, porque no todas las mujeres lo logran, porque luego va la justicia y los sistemas institucionales y la revictimizan. Acompañémonos entre nosotras en ese camino de juzgarnos menos a quienes deciden alzar la voz y rodearlas decididamente. Y ahora eso tiene su otra cara, porque no quiero sonar a la de y vayan y denuncien todas, y la que no quiera también la podemos rodear. Siempre hay que tener estas conversaciones como mirando la doble cara que tiene el costo de tomar la decisión de confrontar el sistema. O sea, esto tiene un costo, pero lo que sí que puedo decir es un costo que vale la pena. O sea, ser subversiva frente a las prácticas que no son violentas nos da una posibilidad de soñarnos y de ir construyendo un entorno entonces con una libertad un poquito más amplia y no tan reducida como la forma en que el mundo está estructurado nos ha obligado a vivir. Creo que es una conversación que siempre va a estar abierta, que siempre vamos a tener tela de dónde cortar. Por eso, muchas gracias, Carol, por abrirnos este espacio. A ustedes por la invitación. Si este episodio te resonó, la Secretaría Distrital de la Mujer tiene una oferta de servicios de orientación, información y asesoría psicosocial y sociojurídica para mujeres víctimas de violencia. Gracias a Carol, a todas nuestras invitadas y a todas las personas que hicieron parte de este espacio llamado Kennedy Mujeres Seguras. Hoy cerramos esta etapa, pero la conversación apenas comienza. Hoy sabemos más, estamos más conectadas y tenemos más herramientas. Un abrazo. Recuerda que no estás sola. Si necesitas apoyo, orientación o información sobre tus derechos, puedes comunicarte con la línea púrpura distrital al 018 112 137 Mujeres que Escuchan. También puedes escribir al canal de WhatsApp 300 755 1846.
Estos espacios están diseñados para brindarte acompañamiento y ayudarte a acceder a los mecanismos y rutas de atención para hacer valer tus derechos. Tu seguridad y bienestar son prioridad.